El temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. Proverbios capítulo 8, versículo 13. Hermanos o cristianos, de los versículos leídos se entiende que el temor de Jehová es aborrecer el mal. Se refiere a que la persona debe rechazar o repudiar toda conducta de maldad o crueldad o daño y perjuicio en contra de otra persona o prójimo. Por ejemplo, matar, hurtar, robar, declarar falso testimonio, violencia física o psicológica, violación, secuestro, etc. Pero si la persona no rechaza el mal, que es pecado, y no se arrepiente ante Dios, queda a juicio de la voluntad de Dios. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos capítulo 6, versículo 23. Y la soberbia es cuando una persona se considera superior, que siempre tiene la razón, que todo lo conoce, que todo lo sabe, no admite haber hecho algo mal, no se disculpa ni pide perdón, más bien subestima o desprecia los conocimientos, el esfuerzo, trabajo, logros obtenidos, atributos de otra persona. Ejemplo, persona es arrogante, altanero, vanidoso, engreído, etc. Escarnio contra el rey de Babilonia. Descendió al Seol tu soberbia y el sonido de tus arpas. Gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán. Isaías capítulo 14, versículo 11. Y la pregunta es, ¿cómo la persona rechaza la soberbia? La respuesta, la persona rechaza la soberbia a través de la humildad. Es como se genera otra pregunta, ¿qué es la humildad? Se refiere a que la persona debe arrepentirse de corazón y mente ante Dios de su comportamiento soberbio, orar y alabar constantemente para que el Espíritu Santo obre en la persona. Como nos demostró nuestro Señor Jesús, el Hijo de Dios, llevad mi yugo sobre vosotros y aprende de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. San Mateo capítulo 11, versículo 29. Por lo tanto, nuestro Dios aborrece a la persona soberbia, y a la persona humilde lo exalta o bendice, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. San Lucas capítulo 14, versículo 11. Y la arrogancia es cuando una persona tiene una conducta prepotente con otra persona o varias personas. Se considera autosuficiente, exige que su opinión en cualquier asunto de conversación prevalezca porque cree que es la más importante y desestima las opiniones de las demás personas, teniendo como objetivo resaltar sobre las demás personas, sentirse superior y fortalecer su propia persona egocéntrica, porque piensa que él es el centro de todo asunto de interés y todo debe girar como centro de atención a él. Por ejemplo, una persona que se considera autosuficiente busca tener el control absoluto de todo, utiliza como medio la debilidad, el miedo, con el fin de imponerse ante las demás personas. El juzgar a los demás, no juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados, perdonad y seréis perdonados. San Lucas capítulo 6, versículo 37. Entonces se genera una pregunta, ¿cómo la persona rechaza la arrogancia? La respuesta, la persona rechaza la arrogancia a través de la humildad, porque el Señor Jesús nos enseñó la humildad y el amor, que es lo que agrada a nuestro Dios. Por tanto, la arrogancia aborrece a nuestro Dios y aprecia con gracia a los humildes. Y el mal camino es un comportamiento que sigue una persona a causa de que en su corazón tiene sentimientos de maldad, lo que le genera pensamientos de causar maldad en contra de otra persona o prójimo. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. San Mateo capítulo 15, versículo 19. Los pies presurosos para correr al mal. Es cuando una persona se desplaza ligeramente para actuar con maldad o crueldad en contra de su prójimo.
Sus pies corren al mal, se apresuran para derramar la sangre inocente. Sus pensamientos, pensamientos de iniquidad, destrucción y quebrantamiento hay en sus caminos. Isaías capítulo 59, versículo 7. Entonces se genera una pregunta: ¿cuál es el buen camino? La respuesta: la persona debe seguir el camino de Dios, seguir la enseñanza de nuestro Dios Jehová, seguir su palabra que se encuentra en la Biblia, que es obedecer sus mandamientos de Dios. Dejé el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Isaías capítulo 55, versículo 7. Y el Señor Jesús, el Hijo de Dios, nos enseña el buen camino, que es el camino a Dios. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. San Juan capítulo 14, versículos 5 y 6. Por lo tanto, Dios rechaza a la persona que se encuentre en el camino de la maldad o que realice actos de maldad en contra de su prójimo, que es pecado. Pero también en su misericordia Dios perdona a la persona que se confiesa y se arrepiente de su pecado, y el Señor Jesús guía a la persona en el camino hacia Dios, que es vida y que es verdad. Y la boca perversa, su origen es en el corazón de la persona que tiene sentimientos y pensamientos de maldad. Lo que genera es hablar perversidades por medio de la boca para causar el mal a las demás personas, teniendo como objetivo satisfacer su deseo perverso. Perversidades hay en su corazón, anda pensando el mal en todo tiempo, siembra las discordias. Proverbios capítulo 6, versículo 14. Los labios del justo saben hablar lo que agrada, mas la boca de los impíos habla perversidades. Proverbios capítulo 10, versículo 32. Por ejemplo, una persona que habla en una reunión dirigiéndose a otras personas, empleando como medio la mentira, con el propósito de sembrar discordia, discusión, pleito, pelea, etc. El hombre perverso cava en busca del mal, y en sus labios hay como llama de fuego. El hombre perverso levanta contienda, y el chismoso aparta a los mejores amigos. Proverbios capítulo 16, versículos 27 y 28. Y la pregunta es: ¿cómo la persona deja de hablar perversidades? La respuesta es cuando la persona se arrepiente de su pecado ante Dios y se aparta de hablar perversidades, y nuestro Dios tiene la fuerza y el poder para rechazar a la boca perversa. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Efesios capítulo 6, versículo 10. Por lo tanto, Dios aborrece la boca perversa y rechaza al corazón y al pensamiento de maldad con su poder y fuerza. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Proverbios capítulo 9, versículo 10. Hermanos o prójimos, del versículo leído resalta las palabras el temor de Jehová. Y la palabra de Dios nos enseña en qué consiste el temor a Jehová, que la persona debe aborrecer el mal, apartarse del camino de la maldad, no ser soberbio, arrogante, perverso, etc. Venid, hijos, oídme, el temor de Jehová os enseñaré. ¿Quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien, busca la paz y síguela. Salmos capítulo 34, versículo 11 al 14. También el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. El conocimiento y la inteligencia significa que la persona debe apartarse de la maldad y estar en lo bueno, en rectitud y sensatez, que es lo que agrada a Dios, porque de Dios es la sabiduría, el conocimiento y la inteligencia. Y Dios da la sabiduría, el conocimiento y la inteligencia a la persona que cree en Dios, que está en el camino bueno, en el camino hacia Dios, y sus acciones son buenas con su prójimo, y si lo pide con fe,
Dios da sabiduría. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídela a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Santiago capítulo 1, versículo 5. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Proverbios capítulo 1, versículo 7. Es como se genera dos preguntas. ¿Qué es la sabiduría? La respuesta es el conocimiento adquirido de la persona para actuar de manera racional, con sensatez, buen juicio en sus actos y decisiones. ¿Y cómo es una persona insensata? La respuesta: la persona realiza acciones de maldad de manera irracional en contra de su prójimo. Ejemplo: matar a una persona por robar un celular. Por lo tanto, el temor de Jehová es aquel que rechaza la maldad, hace el bien al prójimo y ama a Dios. El temor de Jehová es fuente de vida, es larga vida, es librarse del lazo de la muerte. No lo visitará el mal, vivirá en paz y tranquilidad. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Eclesiastés capítulo 12, versículo 13. La persona que teme a Dios es aquel que se aparta del mal y sigue a Dios con todo su corazón, mente y alma. Guarda sus mandamientos y los pone por obra. Entonces Dios Jehová en su misericordia lo bendice en la familia, en el trabajo, como se demuestra con la palabra de Dios. Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. He aquí que así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Salmos capítulo 128, versículo 1 al 4. Y Dios en su magnificencia lo bendice a la persona que le teme con abundancia. Bienestar, reputación y larga vida, riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová. Proverbios capítulo 22, versículo 4. Asimismo, Dios bendice a la persona que le teme con sabiduría, conocimiento, inteligencia, porque de Dios viene la sabiduría, el conocimiento y la inteligencia. Bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y que obtiene la inteligencia, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata, y sus frutos más que el oro fino. Más preciosa es que las piedras preciosas, y todo lo que puedes desear no se puede comparar a ella. Proverbios capítulo 3, versículo 13, 14 y 15. Por lo tanto, la persona que teme a Dios y guarda sus mandamientos, los pone por obra, no le sobrevendrá mal. Vivirá tranquilo y en paz, y Dios en su misericordia le da bendición.